solo por la 96.9. Tu voz, tu opinión, tu emisora. Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Son las 7 horas con 44 minutos, 7 horas con 44 minutos y estamos en vivo a través de Facebook y YouTube también y por supuesto en el dial, la 96.9, ahora empezando su programa matutino Voces y Opiniones. Por este lado, Diana Holguín y acompañadísima también de la querida Francia. Hoy no estuvimos matching, pero igual nos pusimos las dos saquitos. Y bueno, o sea, estamos mucha igual coincidencia. de negro, black and white. Sí, black and white, así es. Con ahí las medias uniformadas estamos. Pero sí, también con empezando toda la formalidad del caso. Así es, empezando el mes de julio con formales, serias. Se viene julio, los memes de julio. Chuzo, los de Julio Iglesias, JJ. Se me olvidó publicar mi meme de julio. Bueno, antes de que sea las 8 tengo chance todavía de publicar mi meme de julio. Pero bueno, empezando con toda la buena vibra y la buena energía, este séptimo mes del año se me ha ido rapidísimo. Empezando. Ahí está, bienvenido Julio. Para las personas que nos están viendo a través de Facebook y YouTube, para que se rían un momento, para que puedan ver el meme del llegó mes. Julio. La verdad es que traen unos memes bastante graciosos para poder distraerse un rato, reírse. De una mujer. Ahí nos pusieron la cancioncita de Julio Iglesias. Es Julio Iglesias, ¿verdad? Correcto, Julio Iglesias. Pero la gente ecuatoriana también dice que nosotros tenemos a nuestro Julio. Claro, y por ahí también sacan a memes de JJ. Deberíamos hacer nuestros memes de Julio Jaramillo, pues, ¿no? Sí, lo hay, pero... Pero no es el popular. Ahí está, también los muy memes. Muy bien, Johnny. Johnny está atento. Muy bien. Bueno, empezamos ahora sí con las noticias. Y la audiencia de juicio en el denominado caso Pantalla no se pudo instalar la tarde de ayer, 30 de junio de 2025, debido a la recusación que presentó el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien es uno de los procesados en contra de dos de los jueces que integran el Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia. La diligencia que iba a dar inicio a la fase de juzgamiento fue convocada para las 2 de la tarde, pero se suspendió por el pedido de recusación que presentó Terán en contra de los jueces Hernán Barros y Pablo Loaiza Ortega. El tribunal también integra el magistrado Javier de la Cadena. En tanto, el miedo se toma a las calles de Flor de Bación. En ese sector ubicado en el noroeste de Guayaquil se dio un ataque armado. Como resultado, dos adolescentes, Miquel Yair Mesías Gutiérrez y Dylan Omar Sá Valencia, ambos de 13 años, perdieron la vida a consecuencia de balas perdidas. Ay, qué terrible porque son adolescentes víctimas de esta ola de violencia. Así también, el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos en Guayaquil dio la alerta. Además, un operativo permitió la captura de un hombre que estaría presuntamente implicado en el delito de pornografía infantil. La Fiscalía y la Policía ejecutaron la operación en el sector Monte Sinaí, Cooperativa Voluntad de Dios. Esto en el marco de una investigación previa por el delito. En el allanamiento fue aprehendido Elías Gabriel R. En el inmueble se incautaron celulares y 2 computadoras portátiles. Qué serio, qué grave esta noticia. Esperemos que las autoridades hagan lo suyo y tener responsables. Así es, son las 7 horas con 48 minutos. 7 horas con 48 minutos y es momento de dar paso a nuestro primer invitado. Él es Alfonso Ríos y para que conozcamos un perfil de él, es gerente senior de patrocinio de Andersen Ecuador, es profesor de Derecho Tributario de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en la maestría de Tributación y Finanzas, con más de 8 años de experiencia litigando juicios en Derecho Tributario y patrocinando procesos de auditoría tributaria. Es magíster en Derecho Constitucional de la UES y también cuenta con un diplomado en Argumentación Jurídica. ¿Y cuál es el tema que vamos a abordar con él? Pues la remisión tributaria. Bienvenido, abogado Ríos, a su espacio, Voces y Opiniones. Diana y Francia estamos por acá
de este lado del panel. Hola, ¿qué tal Diana? Francia. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos que este día sea provechoso para hablar un poco de la remisión. Correcto, sí. De hecho, bueno, para que la ciudadanía, nuestros oyentes que nos están escuchando, cuando hablamos de remisión, estamos hablando de condonación de deuda, de intereses, multas y recargos, ¿es correcto? Así es, sí, la remisión es una figura jurídica muy interesante porque es parte de lo que se entienden los elementos de la obligación tributaria. Nosotros tenemos un principio de reserva de ley que establece que los elementos de la obligación tributaria, sujeto activo, sujeto pasivo, em, cuantía, base imponible y finalmente la liquidación deben estar regladas dentro de la ley, pero así también lo que implica la eliminación, derogación o modificación de la obligación tributaria, es decir, los tributos, como también se puede dar a través del perdón de las obligaciones tributarias que se da en la figura de la remisión. Entonces, en teoría, lo que podría hacer el legislativo a través de una ley que siempre tiene que ser por iniciativa del presidente, puede ser de perdonar todos los impuestos. Sin embargo, no se da de esa forma, sino más bien se lo utiliza como un mecanismo de recaudación para el servicio de rentas internas. Entonces, se ofrece de cierta forma algo y se da algo a cambio. En este caso, implica el pago del capital de los impuestos que se deben al servicio de rentas internas respecto a esta ley en particular y se perdonan los intereses, las multas y recargos y actualmente también se señala que se perdonan incluso las costas, por ejemplo, de procesos coactivos. Ah, qué interesante. Es básicamente un ganar-ganar. Es incentivar a los contribuyentes a hacer un pago, pero sin intereses, y ese es el beneficio que reciben. ¿Quiénes Esa estarían, es la idea. ¿quiénes estarían beneficiados de eso? ¿Las personas naturales o también las personas jurídicas, las empresas? Todos los contribuyentes que adeudan obligaciones ante el servicio de rentas internas. Es decir, bueno, hay reglas específicas en este caso para esta remisión. Una de ellas es de que solamente los impuestos que se han generado hasta diciembre del 2024. Eso quiere decir que si el hecho generador es, por ejemplo, generé renta hasta el 20, perdón, hizo una transferencia de IVA hasta el 2024, eso se incluye. Y en particular se establece una excepción a esa regla que establece esta ley. Y es que ya el impuesto a la renta del 2024 no se puede incluir. Entonces, digamos, puede haber contribuyentes que deben impuestos vehiculares que se generaron hasta diciembre del 2024, ellos pueden pagar y ahorrarse los intereses, así como puede haber grandes compañías que tienen auditorías tributarias millonarias, cuyo hecho generador es el impuesto a la renta del 2023, que pueden en este momento pagar el capital y ahorrarse los intereses, las multas y el recargo. ¿Y quiénes podrían acceder? O sea, esa fue su pregunta, pero ¿cuáles son los requisitos para acceder a este beneficio de la remisión? Ya, es interesante porque anteriormente había varias limitaciones para poder acceder a la remisión. Entre ellas que, por ejemplo, si es que tienes un juicio, tenías que desistir de ese juicio, que tenías que realizar el pago dentro de un periodo de 60 a 90 días, se ha dado históricamente, que no podían ser impuestos retenidos o percibidos, porque, por ejemplo, cuando un contribuyente retiene un impuesto, no le pertenece al contribuyente, tiene que virarse y dárselo al servicio de rentas internas, que no se podría, por ejemplo, pagar y luego demandar la devolución del pago como un pago indebido. Todo eso se ha eliminado en este caso. De hecho, en la última revisión incluso se estableció como una limitante de que no podían acogerse a la remisión, pues ni el presidente de la República ni sus parientes hasta cierto grado de consanguinidad. Eso también se eliminó. Entonces es una remisión completamente abierta. Si eres un contribuyente, si debes al servicio de rentas internas, si la obligación no es el impuesto a la renta del 2024 y son obligaciones generadas hasta diciembre del 2024, salvo ese impuesto a la renta, entonces te puedes acoger a la remisión. Ahora, la Administración Tributaria se emitió una circular hace 2 días en donde establecía ciertas limitaciones adicionales. Por ejemplo, señala de que no pueden ser sanciones pecuniarias productos de procesos sancionatorios, naturalmente porque ahí no hay el pago de ningún tipo de interés. Ahora, ¿este proceso es nuevo o quizás tiene algunas características que antes no hayan existido, pero no es nuevo en su totalidad? Ya, no es nuevo en absoluto. Y aquí esta es una pregunta muy importante porque se entiende, digamos, en la dogmática tributaria que no debería haber una remisión
más allá, en menos de 5 a 6 años. Entonces, no puede haber una revisión dentro de 4 años, dentro de 2 años, debería ser dentro de 5 a 6 años o más, porque genera un decaimiento en la cultura tributaria. La cultura tributaria implica este sentir de, pues, confianza que tiene el contribuyente con el Estado, de que paga de manera voluntaria, de que el Estado toma esos recursos y los invierte en donde deben ser, de que los puede palpablemente ver, entonces gustosamente paga, ¿sí? Y si es que hay remisiones de manera muy seguida, eso genera de que ciertos contribuyentes utilicen esto como estrategia. Por ejemplo, podrían hacer una retención y no pagársela a la administración tributaria, que no es dinero de ellos, utilizar ese valor y eventualmente pagársela a la administración. O puede haber ciertos contribuyentes que dicen, sabes que yo no tengo el pago del impuesto a la renta el día de hoy. O yo tengo estrategias de tributación agresiva y cuando venga la auditoría no la voy a pagar porque me voy a aguantar hasta que venga una remisión. Entonces en el Ecuador cada presidente de la República desde el año 2016 ha establecido una remisión, entonces han sido 4 años y en particular esta remisión se ha dado dentro de 1 año y medio porque solamente hace 1 año y medio ya hubo una remisión que tenía digamos, la misma oferta en términos políticos, que iba a permitir a ciertos contribuyentes que estaban atrasados ponerse al día, que iba a aliviar de cierta forma a su economía, porque les iba a permitir pagar de una forma fácil ya que se pueden hacer pagos parciales. Y al final, si es que ya hubo una revisión hace 1 año y medio, se entiende que todo eso ya debió haberse liquidado en su momento, hubo reloj y cuenta nueva y estamos nuevamente en 1 año y medio después con una nueva remisión. Entonces, detrás parece que de fondo en realidad es la forma más fácil para las administraciones tributarias para recaudar. Llegan y ven un cajón vacío y dicen, ¿sabes qué? Se me hace muy difícil una planificación de auditoría, seleccionar a los contribuyentes verdaderamente riesgosos, hagamos una remisión. Pero eso al final deteriora la cultura tributaria. Entonces eso es importante tener en cuenta. ¿Y cómo, no, sí, No, sí. está bien. Continúa. ¿Cómo calificaría usted esta incorporación de la remisión dentro de la Ley de Integridad Pública? ¿Es positivo o esto de alguna forma sí socava la iniciativa de poder recaudar por parte de los contribuyentes porque, según sus palabras, la cultura tributaria se vería afectada? Bueno, el tema al que me refiero de la cultura tributaria es no solamente está dentro de la dogmática, sino que también es un hecho. Ahora, dentro de eso también es una oportunidad para ciertos contribuyentes que de pronto, en el periodo que vino hasta acá, ellos de pronto tuvieron de buena fe la intención de pelear una glosa y la perdieron. Fueron a un proceso de mediación con la administración tributaria y no se dio. De buena fe trataron de justificar sus asuntos dentro de un juicio y perdieron. Bueno, esta es la oportunidad para poder saldar esos asuntos con la administración tributaria y obtener una especie de ahorro. Algo interesante también aquí, hablando de esas partes que sí son beneficiosas para ciertos contribuyentes, es de que se elimina también otra limitante, bueno, que no estaba en la remisión que vino anteriormente, y es que se puedan hacer pagos parciales, porque mucho antes la remisión era págame ahora 100% y te acoges a la remisión, pero ahora tenemos un periodo de 6 meses, es decir, hasta diciembre del 2025, en el que se puede ir pagando de a poco, e incluso si no se llega a pagar completamente la obligación, el impuesto, respecto de la proporción que se hayan realizado los pagos parciales, hay la remisión de los intereses, multas y recargos. También hay un punto adicional que es que si es que se realizaron pagos parciales antes de que haya entrado en vigencia esta nueva disposición sobre la remisión, se entiende que esto se abona al capital. Es decir, digamos que se realice un pago, hay una obligación de $300.000 y anteriormente dentro de una glosa dijimos, sabes que estas de aquí no se van a poder justificar, paguemos los $200.000 más los intereses, multas y recargos. Como el capital de 200.000 está saldado, hubo un adicional de intereses, multas y recargos. Hoy se entiende que la administración tributaria, esos adicionales de intereses, multas y recargos, los imputa al capital faltante de $100.000 y entonces al contribuyente solamente le toca pagar la diferencia del capital para continuar remitiéndose respecto del resto de los intereses, multas y recargos. Entonces, tiene sus beneficios, tiene sus contras, pero yo creo que en una visión macro no es bueno para el país que haya una revisión en tan poco tiempo.
Son las 7 horas con 59 minutos y estamos en diálogo con el abogado Alfonso Ríos hablando de la remisión tributaria o quizás en otras palabras más sencillas, la condonación de deudas de parte del Servicio de Rentas Internas. Y bueno, haciendo un poco este ejercicio matemático, por así decirlo, en cuanto al ganar y perder, ¿cuál sería el costo que tendría el Estado en general de no recibir el pago de las deudas en su totalidad? Cuando eso sucede, ¿hacia dónde tiene que buscar? Porque igual es un dinero que en algún momento pues se lo contempla dentro de un presupuesto, ¿no? Pero generalmente, ¿qué es lo que pasa cuando no se recibe el pago de una deuda completa? Esa es una excelente pregunta. Mire, aquí hay algo importante que hay que tener en cuenta. Bueno, el Estado dice en este momento que supuestamente va a recaudar $100 millones. Hay que ver si al final cumple con esa deuda. Y se entiende que lo que se está pagando en realidad es el impuesto que se debe al Estado. Por eso se perdonan las obligaciones accesorias que son los intereses y recargos. Los intereses y recargos más bien son como una medida disuasiva. Si es que tú no pagas en el momento, se te van a generar intereses. Si es que tú generas de que te hagamos una auditoría tributaria, pues tienes un recargo adicional del 20% del capital para que te evites la auditoría y pagues en su momento. Entonces, de pronto no se pierde un costo, pero sí deja de formar parte de la cartera que el SRI ha estimado recuperar, pero no está perdiendo el impuesto en sí. Ahora, ¿qué sucede que viene de la mano de esta remisión? Por eso me parece muy interesante. Siempre vienen las contribuciones. Así como ha habido remisiones en el 97, pero también desde el 2016, y cada presidente desde entonces, han venido ciertas contribuciones que están, pues, tapadas con el nombre de contribución, que en el fondo es un impuesto y en general es un impuesto que recae sobre los ingresos del contribuyente, y ahí es de donde se viene a recaudar también pues el vacío o el hueco en la caja fiscal. Así que tengamos cuidado de que de pronto en una nueva ley de urgencia económica o una nueva en materia económica o una nueva reforma tributaria venga una nueva contribución. Y en este caso, como viene de la mano de que cada presidencia trae una contribución, en esta ya tuvimos una contribución y puede que se venga una nueva contribución, pero hay que ver. Así es. Bueno, hay que aprovechar entonces este beneficio que nos está dando el Pleno Legislativo a través de la Ley de Integridad Pública y el SRI, así que hay que aprovechar este beneficio para evitarnos las multas y los costos adicionales de nuestras obligaciones tributarias. Así es. Le queremos agradecer mucho, abogado. Sabemos que tiene audiencia, mucha suerte, y que tenga un excelente día. Muchas gracias, abogado. Que pasen bien, buen día. Son las 8 horas con 2 minutos, 8 horas con 2 minutos, y después de este análisis vamos a hacer una pausa aquí en la 96.9 FM. Al volver tendremos otra entrevista, así que no se la pierdan. Ahora, en la 96.9 te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Lo que necesitaban tus tardes lo vas a tener con Jonathan y Carito. Entretenimiento y diversión solo en Conexión 96. De lunes a viernes, 15:30. Activa tus tardes con Conexión 96 por la 96.9. En entretenimiento, la radio que te mueve. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión con elegancia y distinción.
Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí, sí, La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Los mejores están con los mejores. En la 96.9 te recomendamos lo mejor. Ya puedes llevarnos contigo a todas partes. Visita www.la969.com y vive la experiencia dinámica, interactiva y totalmente en vivo de la 96.9 FM. Escucha tu programación favorita. Entérate de lo último en noticias. Participa en concursos y accede a contenido exclusivo. Todo desde un solo lugar. www.la969.com. Conéctate, explora y siente la radio como nunca antes. La 96.9 FM. Tu frecuencia, tu estilo. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Amigos, son las 8 horas con 6 minutos, 8 horas con 6 minutos de este martes 1 de julio del 2025, el segundo semestre del año. Estamos aquí, por supuesto, bien informados a través de la 96.9 FM y este es su espacio, Voces y Opiniones. Tenemos aún más noticias por contarles y es que Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador entre 2013 y 2017, sigue acumulando penas de cárcel y económicas por corrupción. El exfuncionario fue sentenciado a 13 años de cárcel y al pago de 125 millones de dólares por el caso Reconstrucción de Manabí. Al mediodía del 30 de junio de 2025, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, precedido por la jueza Mercedes Caicedo, declaró la culpabilidad de Glass y Carlos Bernal, quien fue ex secretario de la Reconstrucción. Ellos fueron condenados por peculado. Si bien esta es la sentencia de primera instancia y las defensas tanto de Glass como de Bernal anunciaron que apelarían la decisión, la nueva condena de Glass llega a sumarse a las dispuestas en casos anteriores. Actualmente, Glass está pagando una condena unificada de 8 años. Había sido sentenciada por los casos Odebrecht y sobornos a 6 y 8 años de cárcel respectivamente, pero la pena mayor absorbió a la otra. Ahora, con una nueva pena de 13 años, todavía no se ha definido cómo se hará el nuevo cómputo. En total, entre los 3 casos, la deuda de Glass ya asciende a los 132,8 millones, aunque la mayoría de ese monto se refiere al caso de Reconstrucción de Manabí, cuya sentencia todavía no está en firme. Así es, los casos y las reparaciones del ex vicepresidente Jorge Glass. Primero, caso Odebrecht. El 16 de octubre del 2019, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia negó el último recurso de los sentenciados por el caso Odebrecht en Ecuador. Entre ellos está el ex vicepresidente Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera. Desde ese día, la sentencia quedó en firme y debió ejecutarse. Jorge Glass y 7 personas más fueron sentenciados a 6 años de cárcel, un poco más de 5 años después del fallo. Glass es el único que sigue preso. Sin embargo, todavía no se han cobrado los 33.4 millones que se dispusieron como reparación.
Por el momento, solo Gustavo Mazú, que debe $860.931, ha empezado a pagar su reparación. El 9 de diciembre del 2024, Mazú pagó los primeros $200.000 y continuará pagando en agosto del 2025, julio de 2026 y septiembre del 2026 hasta completar su totalidad de la reparación en favor del Estado. Kepler Verduga, otro de los sentenciados, debe 1.5 millones. También empezó el camino para un acuerdo de pago. El 14 de enero del 2025, a través de su defensa, el empresario ofreció pagar su deuda en 3 partes. La fórmula de pago sigue en trámite de aceptación. Finalmente, Glass y Rivera son los que deben la mayor parte de la reparación, $7 millones cada uno. Sin embargo, Rivera murió en la pandemia y Glass todavía no ha cumplido con el pago. Desde junio de 2024, la Procuraduría ha solicitado una certificación de los bienes del ex vicepresidente para proceder al embargo, pero todavía no se ha concretado. Yo creo que eso es lo más importante en ese tipo de delitos, ¿no? La reparación y cómo estos dineros que fueron tal vez malversados pueden volver al erario público para hacer uso de servicios y demás cuestiones del uso de sociedad. Y eso ya, al parecer, ya está comprobado, ya está sentenciado. Exactamente. Aunque entendía pues que esto es apenas la primera instancia, ellos tienen una siguiente para apelar. Sí, pero en el último caso, en la reconstrucción, ya caso de Brecht, eso básicamente ya está. Tenemos también el caso Sobornos, donde el expresidente y el ex vicepresidente, Rafael Correa y Jorge Glass, fueron sentenciados a 8 años de cárcel por este proceso. Además, cada uno debe pagar 778.224 como reparación integral a favor del Estado. Casi 5 años después, ninguno ha pagado. Así que tenemos, o sea, el Estado tiene unas cuentitas por cobrar interesantes, ¿no? Pero yo creería que deberían hacerse esfuerzos para hacer el cobro de estas reparaciones que nos urgen tantos. Miren, acabamos de entrevistar a uno de los expertos de derecho tributario indicando los esfuerzos que hace el Estado para hacer incentivos para que todos los contribuyentes puedan pagar a tiempo. Obviamente se nos está condonando ciertas multas y costos adicionales, pero es necesario que se hagan los esfuerzos que correspondan para exigir estos pagos de reparaciones a los ya condenados. 8 horas con 11 minutos, y en cuanto a las perspectivas de crecimiento económico en 2025 y también a mediano plazo, hay una estimación del Ministerio de Economía y Finanzas que proyecta un crecimiento del PIB del 2.5% para el 2025, principalmente por una recuperación parcial del sector petrolero, un repunte moderado del comercio y una ejecución más dinámica de inversión pública en infraestructura energética. Sin embargo, organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial presentan proyecciones más conservadoras. No hablan de un 2.5% como se lo ha mencionado localmente, sino de un 1.8% y máximo 2.1%. Esto debido a las restricciones como la inseguridad, el limitado acceso al crédito y la persistente debilidad institucional. Dentro de breve tendremos a un invitado para analizar esta parte, es el profesor Juan Carlos Alarcón. Johnny nos contará cuando ya esté él conectado, pero es interesante poder abordar esta parte económica porque hay que entender qué es lo que está de fondo, ¿no? Qué es lo que implica estos nuevos cálculos y específicamente también qué puede hacer el Estado para intervenir y mejorar, por supuesto, estas cifras. Ya está con nosotros nuestro invitado, el profesor Juan Carlos Alarcón. Por favor, si nos puede confirmar, si nos escucha, perfecto. Estamos acá en este lado de la cabina, en la 96.9. Hola, buenos días. Sí, se les escucha muy bien. Saludos con todos, con la audiencia.
Muchas gracias, economista, por estar aquí conectado en la 96.9 en Voces y Opiniones. Para las personas que nos escuchan, él es profesor de Dirección Financiera del IDE Business School. Estábamos previamente hablando un extracto acerca de las proyecciones que hay entre el Ministerio de Finanzas y también las que prevén los organismos internacionales. Resulta ser un poco positivo, como se piensa a manera local, hablando de un 2.5 de crecimiento de nuestra economía, pero en lo exterior se habla máximo de un 2,1, incluso hasta de un 1.8%. ¿Cuáles de estos factores podrían ser más cercanos a nuestra realidad, considerando que ya dejamos pasar el primer semestre del año? Sí, yo creo que como país tenemos que cuestionarnos estas cifras que tenemos hoy por hoy en cuanto al crecimiento económico. No podemos pretender que el crecimiento por debajo del 3% supone un crecimiento saludable para la economía, porque no lo es. Un crecimiento saludable en una economía con los índices de pobreza que tiene el Ecuador, tiene que estar por encima del 3% desde una lógica prolongada. Es decir, nosotros deberíamos tener por lo menos un quinquenio de crecimiento sostenido que nos permita mantener un crecimiento acumulado que nos haga duplicar nuestro Producto Interno Bruto. Pero lo importante no es el producto per se, sino es cómo la población percibe ese crecimiento económico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en economía un indicador que es importante, que es el Producto Interno Bruto per cápita. El Producto Interno Bruto per cápita mide cómo cada uno de las personas, de los ciudadanos de un país, recibe una parte de ese producto, de eso que genera el país, de esa riqueza. Y nosotros lo que hacemos es dividir el Producto Interno Bruto para el número de habitantes. ¿Qué pasa ahí? Que nosotros nos estamos ubicando por debajo de la media regional en este indicador del Producto Interno Bruto per cápita. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que generar políticas de crecimiento que vayan más allá de las políticas que están generando países que ya están más desarrollados, países que ya tienen un crecimiento del producto estancado quizá en el 2 o en el 2.5%, pero que ya no están en el nivel de pobreza que tiene el Ecuador. Y eso es importante que nosotros entendamos dentro del marco de las políticas públicas. Nosotros somos un país que aún tiene un porcentaje alto de pobreza, un porcentaje alto de insatisfacción en cuanto a los servicios públicos, y eso nos invita a tener una necesidad de inversión en lo social, pero al mismo tiempo de crecimiento desde lo privado. Y ahí está el reto. Economista Alarcón, usted mencionaba también que hay otros países que ya, en definitiva, han logrado ir mejorando su economía. ¿Qué han hecho ellos y que nosotros podemos replicarlo, tomando en consideración también nuestro contexto? Mire, de los temas relevantes a nivel regional es hacer un acercamiento técnico, económico, de cómo han fundamentado el crecimiento los países que verdaderamente han crecido y que han logrado reducir no solo la desigualdad, sino también la pobreza. ¿Y eso qué significa? Que nosotros podemos empezar a ver los determinantes del Producto Interno Bruto y en su agregado identificar cuáles son esas variables que están de alguna manera afectando al crecimiento. Son el consumo, el gasto público, la inversión y las exportaciones netas. Esos son los determinantes, digamos, desde una manera de cálculo del Producto Interno Bruto. Nosotros como país estamos fundamentando principalmente en nuestro Producto Interno Bruto lo que gastamos en el consumo. Es decir, las familias, los hogares que tienen unos ingresos consumen en la economía, consumen alimentos, consumen transporte, consumen vivienda, y eso hace que la economía se empiece a mover.
porque el que produce alimentos empieza a producir más, empieza a vender, tiene unos ingresos. Lo mismo pasa con las personas del transporte y de la vivienda. Y eso tiene un efecto multiplicador. Pero ¿qué está pasando con el gasto público? El gasto público es el llamado a generar servicios sociales, a satisfacer esas fallas de mercado que la empresa no está pudiendo llenar. Salud, educación, seguridad. Si nosotros identificamos el gasto público que hoy por hoy tiene el presupuesto general del Estado, una cifra cercana al 80% va en esos tres rubros. Pero aún así nosotros tenemos que mejorar la calidad, no el monto, pero sí la calidad de ese gasto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos gastar $1.000.000, pero ese $1.000.000 no está llegando a los hospitales, no está llegando a las escuelas. Se va perdiendo en esta serie de intermediarios que tiene la economía. Esta serie de intermediarios, porque ese $1.000.000, un 20% puede que se vaya en coimas, un 5% se va en trámites burocráticos, otro 10% se va porque se queda en el presupuesto de la institución, y al final del día de ese millón llega la mitad. Y esa mitad no se gasta, o se gasta mal, o se gasta en productos con sobreprecio. Entonces, la calidad del gasto que se tiene en cuanto al gasto social tiene que incrementarse, y eso es fundamental. Ahí tiene una labor importante el CERCOP. El CERCOP, que es quien controla todos los procesos públicos de contratación pública. Pero bueno, vamos al siguiente factor, que es el más importante en el cual nosotros podemos crecer, que es la inversión. En el 2024 nosotros tuvimos cercanos a los $300 millones de inversión. Nuestros vecinos sobrepasaron los $5.000 millones de inversión. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no llega la inversión? Bueno, hay algunas respuestas a esa pregunta. Primero, tenemos un marco de inversión dolarizado, ¿no es cierto? Un marco de inversión que le da seguridad al inversionista. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo pongo $1.000.000 y cuando quiero sacar ese $1.000.000 es $1.000.000. No ha sufrido los efectos de la devaluación, por ejemplo, en Colombia. Lo cual entendemos que es positivo. Y luego se reduce. Lo cual entendemos que es positivo, pero no es suficiente. No es suficiente porque al final del día el empresario, el inversionista, lo que busca es rentabilidad de su dinero. Nosotros somos un país pequeño. Recordemos que frente a nuestros vecinos en población y en Producto Interno Bruto somos menores que la mitad. ¿Y qué busca el empresario? ¿Qué busca el inversionista? Un mercado grande en donde puede invertir, por ejemplo, en una empresa de distribución de materiales de construcción y va a tener un público al cual va a poderle vender amplio. Y eso no está sucediendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Fomentar con políticas que estén alineadas. Primero, a las mejores prácticas internacionales, reducir la carga impositiva que nosotros tenemos. Y eso no es decir por decir. Nosotros tenemos un 15% de utilidades a los trabajadores que no lo tiene otro país de la región. Si yo vengo e invierto de mis utilidades, que es mi rentabilidad, el 15% lo tengo que redistribuir entre los trabajadores. Ese es un impacto importante a mi rentabilidad. Además, considerando que yo ya vendo poco. Entonces, nosotros tenemos casos como Colombia, miremos el caso de Perú, en donde el riesgo país, que es un determinante no más que de la sostenibilidad fiscal, porque el riesgo país lo que está midiendo es la capacidad que tiene ese país de hacer frente a sus deudas, de pagar lo que se ha comprometido que va a pagar. Y en Perú han conseguido que esa cifra de riesgo país permanezca siempre por debajo de los 300 puntos. Nosotros, recordemos, pasamos los 1.000 puntos, llegamos a los 1.800 y ahora ya estamos por los 800 puntos, aún más del doble de lo que tienen nuestros vecinos. ¿Y por qué es relevante esa cifra? ¿Por qué es relevante cómo nos perciben como país en los mercados? ¿Qué tanto riesgo tenemos? Porque el empresario toma ese riesgo como base para hacer sus cálculos de inversión. Nosotros tenemos un determinante que es el Weighted Average Cost of Capital, el WACC, que es una cifra que se usa en finanzas para descontar los flujos que va a generar esa empresa.
Es decir, yo me pongo esta empresa de construcción, de materiales para la construcción, y el año uno voy a vender $100,000, luego $200,000, luego $300,000. Yo descuento esos flujos y los traigo a valor presente. ¿Cuánto vale esa empresa hoy por hoy? Y para descontarlos necesito esa cifra de riesgo país. Si el riesgo país es alto, como pasa en el Ecuador, estos proyectos necesitan ser más rentables que en los vecinos para poder ser financiables. ¿Por qué? Porque esa tasa de descuento es alta y es decir, los flujos van a reducirse para su valor presente neto. Eso hace que la inversión se reduzca, eso hace que los inversionistas necesiten proyectos más grandes, eso hace que cuando van a sus directorios donde se toma la decisión de inversión, a sus comités de inversión, les digan, ¿por qué estás tomando tanto riesgo en un país que aún tiene estos márgenes tan altos de descuento? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Una estrategia potente de reducción de riesgo país. Eso lo puede hacer el sector público y lo debe hacer el sector público, pero el sector privado también puede y debe contribuir a esto. El sector privado tiene que ser resiliente, el sector privado tiene que ser rentable, el sector privado tiene que estar desatado de la política pública y eso es algo en lo que debemos trabajar fuertemente. Economista Alarcón, siguiendo en esta línea de inversiones, ¿cuáles son estos sectores que tienen alto potencial y los cuales se debería seguir reforzando justamente para poder generar más ingresos al Ecuador? Sí, en economía hay un ejercicio que es bastante importante, que es identificar en lo que somos buenos y dedicarnos a eso. Las ventajas competitivas que se denominan. Es decir, si yo soy un país que tiene una exportación de materia prima importante, calidad de productos alta y que tiene un tamaño pequeño, probablemente no me voy a tener que dedicar a la producción masiva en cuanto a tierra intensiva en tamaño de la tierra en la que estoy produciendo, porque hay otros países, por ejemplo los países africanos, que en competencia, en cantidades, nos van a ganar. Pero ¿en qué sí podemos enfocarnos? En calidad de los productos y calidad de los servicios. El Ecuador ha estado durante muchos años dedicado a el desarrollo de los productos de la materia prima. Y tenemos que empezar a salir de ese ciclo de las commodities. ¿Por qué? Porque los productos de la materia prima, los commodities que se llaman los mercados internacionales, tienen una volatilidad de sus precios muy alta. Es decir, los precios suben y bajan, fluctúan sin seguir una lógica definida, sino la de la oferta y la de la demanda. Si un país produce demasiado, puede que los precios bajen. Si la población en general produce demasiado, los precios bajan. Y eso actúa negativamente en contra nuestro. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, identificar esas transformaciones que pueden tener nuestros productos de exportación e identificar las cadenas de valor de estos productos que ya están siendo exportados exitosamente a los mercados internacionales. Miremos el caso del camarón. Qué caso de éxito tan grande que tenemos como país en la exportación de camarón. Pero estamos nosotros dándole la comida al camarón, todo el balanceado que se necesita se está produciendo aquí. ¿Y por qué no se está produciendo aquí? Se está importando parte de eso. ¿Por qué se está importando? Entonces, todo la dinámica del encadenamiento productivo hacia atrás, que significa todos los productos que requieren para producir este último producto final, pueden generar empleo, pueden generar trabajo, pueden generar crecimiento. Pero no nos olvidemos también de los servicios. Y esto es importante. Miremos el caso de Costa Rica. Costa Rica crece muchísimo en la última década basada en un tipo de servicio que probablemente ahora con la inteligencia artificial va a desaparecer, que son los call centers. En Costa Rica la gente se preparó para hablar muy buen inglés, se hicieron alianzas estratégicas con empresas internacionales y cuando usted llama desde Estados Unidos, cuando usted llama desde el resto de Latinoamérica, va a un call center en Costa Rica y ahí lo atiende. Claro, gran porcentaje de la inversión
en Costa Rica está en los call centers. Gran porcentaje del PIB está basado en los call centers, que son un servicio, no son un producto, es un servicio que da la gente. Pero para poder dar esos servicios, ¿qué se requiere? Primero, una educación, una capacidad importante de la población. En este caso son los idiomas, pero en otros casos puede ser la programación, en otros casos puede ser el entendimiento de mercados. Eso es tremendamente relevante que nosotros lo tengamos claro. Necesitamos como país capacitarnos, necesitamos como personas estar en la vanguardia de lo que está sucediendo en los países, lo que está sucediendo en el mundo. Y luego también es importante que el sector empresarial empiece a tomar conciencia de las oportunidades que existen si nos abrimos a los mercados. Y no estoy hablando solamente del sector empresarial grande, que es un sector que ya está siendo atendido por la banca, que es un sector que conoce normalmente de cuáles son las tendencias del mercado y que tiene exposición a mercados globales. Me estoy refiriendo principalmente al sector empresarial mediano y pequeño. Tenemos que entender que nosotros desde nuestros negocios, grandes, pequeños, medianos, podemos empezar a diferenciarnos a nivel nacional y a nivel internacional. Empecemos a incorporar tecnología en nuestros procesos, empecemos a automatizar las cosas que se pueden automatizar, empecemos a mirar las mejores prácticas que se realizan internacionalmente. Pensemos en grande. ¿Por qué no vamos a Colombia? ¿Por qué no vamos a Perú? ¿Por qué no nos expandimos? Y eso requiere una asesoría específica, una capacidad de entender el mercado, de entender cómo hacer negocios. Y ahí es importante la capacitación. Por eso la Escuela de Negocios del IDE da esas herramientas que el empresariado necesita. Yo, digamos, creo que es muy necesario comparar el nivel de MBAs que existe, de personas que han hecho una maestría en negocios, que existe entre Colombia, Perú y Ecuador, para no irnos muy lejos, nuestros vecinos. Y vamos a ver que probablemente en Ecuador tenemos una cifra muy baja comparativamente con nuestros vecinos. Necesitamos prepararnos en cómo hacer negocios. Necesitamos entender cómo hacer negocios globalmente. Y eso nos va a permitir que en cualquier sector en el cual nos vayamos a dedicar, nos vaya bien, porque vamos a saber cómo actuar en esos sectores. Al final se reduce a eso también, ¿no? En la preparación que puede tener cada profesional y desde esa manera también ir aportando a una mejor cultura incluso económica. Así es. Bueno, y también le queremos agradecer muchísimo al economista Juan Carlos Alarcón por esta clara exposición sobre las perspectivas económicas en nuestro país. Muchísimas gracias y esperemos tenerlo acá en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. Gracias. Son las 8:31, 8:31, y vamos a decir un par de noticias antes de dar paso al cierre de Voces y Opiniones. Y hay algo que lo puede interesar y tiene que ver justamente también con un componente económico, y es que los carros eléctricos van a pagar apenas $10 de matrícula en Ecuador. Con el fondo musical del reggaetonero Quevedo, a través de una publicación en redes sociales, el presidente Daniel Noboa anunció que los carros eléctricos pagarán $10 para la matrícula de cada unidad en Ecuador. Noboa apuntó que esto contribuirá a cuidar el medio ambiente. Ya se puso las pilas Johnny con ese fondo también para decir la noticia, para disminuir el consumo de gasolina y también dinamizar la economía del país. El mandatario hizo este anuncio vía Instagram al ritmo de la canción Vista al Mar. Aquí ya tiene la pista, Johnny. En medio de una gira por España, Italia y China que lo mantiene fuera del país por 2 semanas sin dar más detalles. Además, Noboa aseguró que como resultados del viaje presidencial ha conseguido $1.000 millones en inversión directa para energía renovable, soberanía energética, lo que generará más fuentes de empleo en Ecuador. Y Francia, ¿tú crees que con este incentivo de apenas $10 de matrícula las personas se vayan a animar a comprar un auto eléctrico? Ay, evidentemente, yo ya quiero comprarme un carro eléctrico. No, justamente, mira, qué mala suerte. Justamente ayer pagué mi matrícula, me salió carísima, pero en todo caso
son parte de las obligaciones que tenemos los buenos ciudadanos y los responsables, pues no sé otritos. Pero en todo sí, caso, sí, yo creo que podría de una u otra manera llevar a pensarlo más, porque la gente dice un carro eléctrico, quizás la autonomía no me va a durar tanto, no me va a llegar lejos, y qué pasa si me quedo botado, pero Sí, en realidad pero hay muchas mejoras. Sí, la verdad es que yo, por ejemplo, he estado cotizando. Puedes llegar a Quito tranquilamente ahora. Eso justamente iba a decir, ayer estaba cotizando autos y un señor me decía que con un carro chino, que hasta ahora no son muy populares, llegó hasta Colombia, un carro eléctrico chino. Entonces yo dije, bueno, puede ser que sea mi oportunidad para darle el voto de confianza. Y hacen al la mercado. comparativa Sí. de que en cuanto al gasto que genera en la planilla por el consumo de energía, es mucho menor A a la lo que se gasolina. paga al mes en gasolina. Sí, tal cual. Sí, Sí, es tiene un buen- sus ventajas. Sí, yo sí, Ojalá hay que darle Ecuador voto se de siga sumando a confianza. esa Sí, sí, tendencia del eléctrico, sobre todo por también tener menos impacto al ambiente con el CO2. También hay una noticia de tendencia para las personas que critican Esto sí me ha sorprendido. a Bad Bunny. Sí, esto sí me ha sorprendido. Escuchar a Bad Bunny estimula el cerebro y genera placer. Esto revela un estudio. ¿Será verdad? O sea, yo no he sentido nada cuando escucho a Bad Bunny. Tiene ahí su No me canción, estimula. sí, no me estimula. Velo, se metió Johnny. La música de Bad Bunny no solo pone a cantar y a bailar, también activa neurotransmisores como dopamina, serotonina y oxitocina, generando placer, bienestar, euforia y un fuerte sentido de comunidad entre los asistentes. Basta. Así lo revelan los resultados de un análisis realizado por el Colegio de Químicos de Puerto Rico. La gente no baila, también se conecta bioquímicamente, afirmó en un comunicado María Santiago Reyes, miembro y pasada presidenta del Colegio de Químicos de Puerto Rico. Dicho análisis se realizó como preámbulo a la residencia artística No Me Quiero Ir de Aquí, de 30 espectáculos que ofrecerá Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan el 11 de julio al 14 de septiembre próximo. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo que no O estimula? sea, yo creo que dopamina puede ser porque uno sí como que siente cierta Se relaja. bienestar, sí, se relaja, pero de ahí que satisfacción, bienestar, Que te levanta el ánimo. puede ser, hay que darle voy a salir de aquí escuchando Bad Bunny a ver si me mejora el día. No, Ya mentira. después de esto, Johnny hará con la participación de autoridades locales, delegaciones institucionales y ciudadanos. De forma paralela, se desarrollarán actividades al inicio de las festividades y en el sector del Cisne 2, donde se realizará el pregón juliano. Durante la semana, los festejos continuarán con una variedad de actividades culturales y recreativas. Estas iniciativas buscan fomentar la participación ciudadana y fortalecer la convivencia en los barrios afectados hoy por la inseguridad. Así que buen momento para celebrar a Guayaquil, ahora por supuesto con mucho más civismo, con mucho más entusiasmo de que aquí hay gente buena, hay gente amable. Hay gente que me ha dado trabajo, me ha dado amigos, me ha dado amor, me ha dado todo. Entonces yo sí soy una guayaca de corazón, así es. Qué bien. Bueno, entonces ya saben, el día de hoy empiezan las actividades, la agenda juliana, así que les iremos informando también en los próximos días cómo avanza estas actividades. Por ahora son las 8:38 en Voces y Opiniones. Y con esta noticia cerramos y nos vemos el día de mañana. Ahí está el meme esperado, el meme guayaco. Bienvenido, Julio, con el rostro de nuestro querido Julio Jaramillo. Así es, y con este meme nos despedimos. Nos vemos mañana.